Buenas noches con todos, ¿logran escucharme? Buenas noches, profesor. Sí, yo le escucho. Bien, entonces entiendo que todos me pueden escuchar bien. Sí, profesor, buenas noches, sí le escucho. Bien, ok. A las 8 estamos ingresando a clase, ¿ya? Buenas noches. Ya, Bien, a las 8 escucho. empezamos, ¿bien? Ya. ¿Salimos entonces o lo dejamos ahí? Ya No, faltan 5 ustedes, minutos. ustedes pueden permanecer, no hay problema. A las 8 estamos ingresando, empezando la clase. Ya, ¿Bien? gracias. Ok, bien. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí, está Recién, profe, grabando. recién está grabando. Bueno, ya Tiene que comenzar de nuevo. no, ya las clases han estado avanzadas, ustedes ya lo tienen ya también, está colgada la plataforma. Qué gracioso. Profe, el video Sí, ya está colgado en la plataforma, ¿no? las clases sí, están colgadas en la plataforma, no se preocupen. Pero en la de YouTube, en el canal de YouTube, porque en el canal, en la plataforma donde están las clases como diapositivas, ahí no, ahí no se puede subir video, solamente puras diapositivas. Bien, o las clases que un profesor realice ahí. Bien. O sea, ustedes ingresan a la página, el enlace de- del instituto, en este caso buscan el curso y simplemente ya tienen todas las clases. Inclusive ustedes están privilegiados porque van a tener las clases, pueden descargar las clases de los cursos que se les viene a ustedes, de los temas que se les viene, porque ya como les mencioné ayer, tengo un grupo que están avanzados. Entonces, pueden guiarse ahí también ustedes. Bien. Lo bueno es que las clases están bien adelantadas. A ver, ¿en qué estábamos? Ya. Acá. Ujú. Aquí. En conjunción. Ujú. Bien. Ok, entonces estamos aquí en conjunción. Bien. Me dice en el ejemplo, voy al cine cuando hay una buena película y cuando tengo dinero. Entonces, esto lo voy a separar en varias proposiciones. Una de ellas es voy al cine, el otro es hay una buena película y el otro es tengo dinero. Bien, tenemos aquí, me dice que vamos a representar eh, P es igual a Q y R. Bien, voy al cine si tengo dinero, si hay una buena película y a su vez tengo dinero. Bien, entonces me dice eh, en la conjunción que únicamente viene a ser uno o verdadero, porque vamos a trabajar más adelante con verdadero y falsos, nada más, cuando ambos son unos o ambos son verdaderos. Después, si son diferentes, el resultado siempre va a ser falso o cero. Bien, entonces, acá me dice, en la tabla anterior Q significa, es uno, que significa que hay una buena película, y R significa que tengo dinero. Y me dice que eh, eh, P igual Q y R es igual a uno, significa que voy al cine. Se puede notar que con cualquiera de las dos proposiciones, que valga cero implica que no asistió al cine. Lo que es la disyunción es el operador O, ¿ya? Entonces me dice acá, con este operador se obtiene un resultado verdadero cuando alguna de las proposiciones es verdadera. Se conoce como una lógica y su símbolo es U. Ejemplo, sea el siguiente enunciado, me dice, para ir a Huaraz puedo tomar la carretera de Casma o tomar la carretera de Santa. En realidad tengo esas dos alternativas por donde dirigirme y llegar a Huaraz. Bien, entonces me dice también igual, lo dividimos en proposiciones, ir de Huaraz, tomar la carretera de Casma y tomar la carretera de Santa. Bien,
Entonces aquí me dice su tabla de verdad, la tabla de verdad me dice que cuando ambos son negativos o ambos son falsos, el resultado siempre va a ser falso. Después, si hay diferentes, siempre el resultado va a ser verdadero, porque es una O, una O. Por aquí o por allá. Por este lado o por este lado puedo ir. Por acá puedo llegar, sí, por acá no. Si no voy por acá, igual llego, ¿me entienden? Si yo no voy por este lado, también igual llego. Entonces voy a llegar. Pero si no tengo ninguno de estos dos, entonces no llego, nunca voy a llegar. ¿Se entiende? ¿Mm? Sí. Entonces, esto es lo que me dice, el operador o la disyunción. ¿Bien? Ahora, aquí la negación es solamente lo opuesto a la proposición que me da un valor. Bien, en este caso el león es el rey de la selva. Si yo le pongo a esta proposición como el león es el rey de la selva, la negación puede ser por representante a través de un apóstrofe o a través de un signo que es la viñeta de la letra ñ. Bien, bien, el león no es el rey de la selva. En este caso me dice su tabla de verdades, si P es 1, la negación de P va a ser 0, y si P es 0, la negación de P es 1. Bien, es todo lo opuesto. Siempre se está trabajando así. Bien. La condicional es una condición, como dicen, ¿no? Es una condición. Tú quieres esto con la condición de, te doy esto siempre y cuando haces esto. Te estoy condicionando. Bien. Una implicación o proposición condicional es aquella formada por dos proposiciones simples o compuestas. Bien, P y Q. Y se identifica de la siguiente manera. P entonces Q. Y se lee si P entonces Q. Entonces acá tenemos, miren, un profesionista dice, si ahorro, podré comprarme una casa en 3 años. Bien, una declaración como esta se conoce como una condicional. Si ahorro, llego a comprarme mi casa en 3 años. Y si no ahorras, lógico, no lo compras, ¿no? Entonces, no lo vas a poder comprar quizás en 3 años. Si ahorras poco, quizás no lo compras en 3 años, pero lo puedes comprar en 4, en 5 años. De todo modo, llegas a comprarlo, quizás, ¿no? Entonces acá me dice, sea P igual a ahorro y Q, comprar la casa en 3 años. Entonces, nos vamos acá, y acá no tengo la imagen. Bien, más adelante lo vamos a ver de una condicional. Aquí está. Vamos a adelantarnos en este caso, ¿ya? La condicional me dice que únicamente cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado va a ser falso, siempre, ¿ya? Pero si yo tengo que ambos son verdaderos, va a ser verdadero, y si ambos son diferentes, también van a ser verdaderos. Pero únicamente cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, en realidad el resultado siempre va a ser falso. Bien. Tenemos aquí la bicondicional. La bicondicional me dice que es una doble implicación o proposición cuando P es verdadera, sí y solo sí, Q también es verdadero. Bien. Me dice, o bien P es falsa, sí, solo sí, sí, solo sí, Q también lo es. ¿Ya? Entonces, resumiendo esta parte en el ejemplo, una persona puede votar sí, solo si tiene la credencial de elector. Me dice acá, y lo voy representando, como que si ambos en realidad son uno o son verdaderos, el resultado siempre va a ser verdadero. Si ambos son falsos, en realidad el resultado va a ser falso. Verdadero. Verdadero, perdón, verdadero. Si son diferentes, el resultado es falso. ¿Bien? ¿Ya?
por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos la oración, una persona puede votar si solo si tiene credencial. Puede votar, me dice, sí, solo si tiene credencial. ¿Puede votar si tiene credencial? Claro que sí, sí lo puede hacer. No puede votar porque también no tiene credencial, entonces puede ser que no esté aquí, pero también es verdadero porque no tiene ninguno de ellos, ¿no? No lo puede hacer. Bien. Entonces en resumidas, digamos así, en resumen, tenemos aquí, ¿por qué lo tengo estas partes resaltadas, digamos así? Porque de toda la tabla de verdad lo que nosotros tenemos que recordar es simplemente todos los diferentes que hay en la tabla de verdad, para que se nos haga más fácil. No es necesario que tú en una conjunción digas 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 o 0, ¿no? Sinceramente, hasta yo me aburriría. ¿Ya? Entonces, pero la condición o la parte más práctica que tú puedes encontrar es simplemente decirlo. Me aprendo el diferente y por defecto lo demás es todo lo opuesto. Bien, me aprendo el diferente. Entonces, en la conjunción, el diferente, ¿qué vendría a ser? Que cuando ambos son verdaderos, el resultado siempre va a ser verdadero. Después, por defecto, todo el resultado es falso. Eso es lo único que tengo que aprender. Nada más. ¿Bien? Aquí, en la disyunción, me dice que cuando ambos son falsos, el resultado es falso. Por defecto, lo demás es verdadero. ¿Bien? Entonces, aquí, la negación, ya sé que es todo lo opuesto a lo que yo tengo. En la condicional me dice que es falso únicamente cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Ahí nada más es falso. Después, todo es verdadero. ¿Bien? Por defecto, lo demás es todo verdadero. En la bicondicional me dice que cuando ambos son verdaderos y cuando ambos son falsos, el resultado va a ser verdadero. ¿Bien? Por defecto, si son diferentes, es falso. ¿Bien? Profesor, disculpe, en la condicional, ¿cómo dijo? Disculpe. La condicional, Sí. cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado siempre va a ser falso. Por defecto, lo demás es verdadero. ¿Bien? Muchas gracias, profesor. Gracias. Ok, bien. Entonces acá tenemos unos ejercicios que vamos a ir resolviéndolo. ¿Ya? ¿Cuál me dice? Representar simbólicamente. ¿Ya? Entonces me dice la simbología, si pago la luz, entonces, si no pago la luz, entonces me cortarán la corriente eléctrica. Y si pago la luz, entonces me quedaré sin dinero o pediré prestado. Miren, si pago la luz, entonces, aquí hay un conector, el entonces, ¿ya? Y entonces, o, y entonces, ¿ya? Sí, solo sí, nada más, ¿ya? Acordemos, miren. Si pago la luz, entonces me quedaré sin dinero o pediré prestado. Y si me quedo sin dinero y pido prestado, entonces no podré pagar la deuda. Sí, solo sí, soy desorganizado. ¿Ya? Entonces acá dice, P igual pago la luz, Q me cortarán energía eléctrica, R me quedaré sin dinero, S pediré prestado, T pagar la deuda y W soy desorganizado. Bien. Entonces, como me pide, o yo la tengo este ejercicio representado de esta manera, ya, por símbolos,
por variables, entonces me pongo a interpretarlo y hacer su representación simbólica. Entonces dice, P es pago la luz, pero acá dice si no pago la luz, entonces quiere decir que es no P. Si no pago la luz, entonces me cortarán la energía eléctrica. Y a su vez, si pago la luz, entonces ya me quedaré sin dinero o pediré prestado. Bien. Y si me quedo sin dinero y pido prestado, bien, entonces no podré pagar la deuda. Sí y solo si soy desorganizado. Bien, esto sería su representación simbólica. Tenemos 6 variables. ¿Cuántas filas serían con 6 variables? Si tuviéramos que hacer una tabla de verdad, ¿cuántas filas necesitaría para estas 6 variables? ¿Mm? 8 y 8. 32, profe. No, 64. exacto, 64. 64. Bien, entonces, ¿se imaginan ustedes 64 ejercicios que tendrían que resolver? Es algo que es una tabla de verdad bastante inmensa y hasta yo me aburro de resolver. Muy bien, entonces aquí me dice en este caso, ¿no? Resolver los siguientes ejercicios, que esto lo vamos a ir viendo acá, ¿no? Me dice, Ándale. ¿perdón? Bien, tenemos aquí los siguientes ejercicios y vamos a elaborar su tabla de verdad. Que Profesor, apaguen los audios. ¿Cómo? Que apaguen los audios, se escucha. profesor, Se escucha disculpe. Sí, Disculpe, profesor. ¿Me puede volver a repetir lo que es? Sí, ¿aquí? profesor, disculpe. Sí, por favor. La parte, ¿cómo lo armó? Ya, bien, la representación simbólica me dice solamente representación simbólica, no me pide elaborar tabla de verdad, porque en realidad ya hemos visto que salen 64 filas, ¿no? Entonces es bien extenso para resolver. Ya. Bien, entonces acá me dice, vamos a representar simbólicamente después de haber hecho cada parte, cada frase le hemos representado simbólicamente con una variable. Bien, entonces acá me dice, vamos a representar toda esta oración. Bien, si no pago la luz, quiere decir que es la negación de P. Si no pago la luz, es la negación de P. Entonces, tenemos aquí el primer conector, entonces, Conector. me dice que entonces me cortarán la energía eléctrica. Q significa que le van a cortar la energía eléctrica. Bien, bien, dice, ¿no? Después dice, ¿y por qué está entre paréntesis? Porque hay un punto final. Bien, entonces yo estoy cortando esta oración y viene a ser representado de esta manera. Y me dice, y ya, si pago la luz, P, entonces, ya aquí hay una coma, ya, entonces, aquí hay una coma, por lo tanto pongo paréntesis, me quedaré sin dinero o pediré prestado. Me quedaré sin dinero o pediré prestado. Bien. Y como hay punto, tengo que cerrar corchete. Bien. Bien. Cierro corchete. Dice, y, nuevamente, y
Aquí, dice, ¿no? Tenemos aquí una coma, por lo tanto abrimos paréntesis, ¿ya? Si me quedo sin dinero y pido prestado, si me quedo sin dinero y pido prestado, ¿ya? Como tengo una coma, cierro paréntesis, entonces no podré pagar la deuda. No podré pagar la deuda. ¿Ya? Cierro corchete y me dice sí y solo sí soy desorganizado. Sí y solo sí soy desorganizado. ¿Bien? Eso significa toda esta representación simbólica de esta expresión, de esta oración. ¿Bien? Dani, pásame galletita. Quiero galletita. ¿Ya? Está bien. Entonces tenemos aquí el siguiente ejercicio también. Sí, a ver, vamos a hacerlo. Ya, ok. Bien. Entonces aquí en el siguiente ejercicio ya me dan la representación simbólica para poder representarla en tabla de verdad. Como acá tenemos toda esta expresión, primero identificamos cuántas variables tenemos. Tenemos 1, tenemos 2, no se cuenta la negación de P porque este no es una variable, sino es lo opuesto a la variable, y tenemos R. ¿Bien? ¿Algo más? No tenemos más. Tenemos 3 variables. ¿Cuántas filas son? 8 filas. Bien, acá, bueno, te estamos empezando como el negativo primero y positivo final, pero en realidad ese es al revés. Bien, entonces tenemos aquí, me dice resolver. Quiero ver el resultado final. Para poder yo resolver, aparte de haber identificado las variables, primero tengo que ver qué es lo que tengo que resolver y cuál es el resultado final que yo debería tener. El resultado final va a ser esta parte del entonces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá yo tengo una primera solución que tengo que darle acá que está entre corchete y también tengo aquí un paréntesis. Bien. Pero lo que está dentro del corchete vemos que hay 2 paréntesis. Bien, entonces tengo que resolver primero todo lo que está dentro del corchete, luego todo lo que está dentro del paréntesis, para recién resolver lo que es la bicondicional, el sí y solo sí. Bien, entonces aquí, bueno, esta imagen no la tengo ahorita. Bien, pero esta imagen es esta, prácticamente es esta de acá, sí. ¿Ya? Tenemos aquí, me dice, P entonces Q. Acá, P entonces Q. Esta es una condicional. La condicional me dice que es falso únicamente cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Bien, entonces aquí es falso. Por defecto lo demás es verdadero. Bien. Tenemos el siguiente ejercicio, acá. Ya lo resolvimos esto. Tenemos este ejercicio, P y Q, P y R. La negación de P y R. La negación de Q y R. Tenemos la negación de Q, es todo lo inverso a lo que es Q y R. Entonces, como me dice que es I me dice que cuando ambos son verdaderos, el resultado va a ser verdadero. Por defecto, lo demás es falso. Como les mencioné, tengo un problema con mi PowerPoint. ¿Ya? Entonces, este es el resultado de la negación de Q y R. Bien, los dos primeros han sido, el segundo es verdadero y también el sexto es verdadero. Bien, el segundo y el sexto son verdaderos. Y por defecto lo demás es falso. Tenemos O. Aquí ya tenemos estos dos resultados, ahora el conector O.
para ya tener el resultado total de lo que está entre corchetes. Bien, entonces cuando es O me dice que cuando ambos es falsos, el resultado va a ser falso. Entonces, por defecto lo demás es verdadero. Ya tenemos solucionado todo lo que tenemos aquí entre llaves. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos falta? Si ya tenemos todo lo que está entre corchetes, perdón, no, entre corchetes, ¿qué es lo que nos faltaría? Resolver esta parte del paréntesis. Bien. Ujú. ¿Qué ha pasado con la pantalla? No logro ver. ¿La pantalla se congeló o sí? Profesor, me voy a hacer una consulta. ¿Sí? En el caso de los ejercicios que pone ahí, ¿para cuál operación se utiliza los 8 dígitos o 4 dígitos nada más? Dependiendo ¿En qué lo caso que... yo lo pongo los 4? No, todo depende de la cantidad de variables que tú identifiques. Todo depende de A la mayor cantidad variable, todo depende de la cantidad de variables. Si tú identificas que hay 3, 4 variables, tienes que hacer la cantidad de filas que hay. O sea, porque todo depende de la cantidad de variables. no, a la cantidad de columnas, disculpe, profesor. Son 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, No, 6, son 7, 8. filas, 8 Ya, fila. filas. Claro. 8 Entonces, filas. como te digo, yo obtengo el número de filas identificando mis variables. Si yo tengo dos variables, que es P y Q nada más, yo solamente voy a hacer 4 filas. Pero si yo tengo ya un R, un S o un T más, ya yo tengo que elaborar toda la cantidad de filas que hay. Ah, ya. Bien, Ya, profesor. todo depende de la cantidad de variables. No quiere decir que si yo tengo PQR voy a hacer 4 filas. No, tengo que considerar cada una de las variables. Bien, Ya, profesor. Gracias. bien, eso es. Ahora sí logran ver la diapositiva. Sí se ve. Sí, bien, ok. Entonces, lo único que ya tenemos el resultado de lo que está entre corchetes y nos falta resolver lo que está en este paréntesis. Entonces, nos vamos aquí, tenemos R entonces Q. Esta es una condicional en el cual me dice que si el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado va a ser falso. Bien, por defecto, todo es verdadero. Bien, ya lo tenemos. Entonces, lo que nos queda trabajar es el resultado que tenemos aquí con el resultado que tenemos acá. Ya que hemos encontrado aquí. Entonces, tenemos acá, este es el ejercicio, ya tenemos este resultado y tenemos este resultado. Nos dice que es una bicondicional. ¿Qué es la bicondicional? Que cuando ambos son verdaderos y cuando ambos son falsos, en realidad el resultado va a ser siempre verdadero. Si hay diferentes, el resultado va a ser falso. Entonces, aquí hay diferente, falso, aquí hay diferente, falso, acá también hay diferentes, falso. Por defecto, lo demás es verdadero. ¿Ok? Eso tenemos resuelto. Entonces, la solución de todo este ejercicio es lo que tenemos aquí. Bien. Este es el resumen. Este es el resumen de todo el ejercicio planteado desde el principio. Todo este ejercicio, en realidad, está resumido de esta manera. Muy bien. ¿Por qué lo trabajo parte por parte? Porque recién me estoy familiarizando yo con la lógica. Si yo ya tuviera una experiencia, ya sé lo que estoy resolviendo, entonces, como he visto a varios, ya que lo pueden resolver, simplemente van resolviendo aquí aparte, tienen el resultado y a la final ya me dan el resultado final.
Bien, pero como recién me estoy familiarizando, bueno, opto por resolverlo de esta manera y de tal manera que, de tal manera, uno, que me voy familiarizando, voy entendiéndolo y lo otro es que llego al resultado final, ¿no? Pues estableciendo un orden prácticamente. Esto es lo que tenemos en esta parte. Ahora faltaría lo que es la tercera diapositiva. A ver. Permítanme un ratito. Profesor, Sí. profesor, disculpe. A ver. Dime. La otra partecita quisiera verlo. Por favor. A ver, a ver. Por favor, disculpe, profesor. Un ratito, por favor, ¿ya? Vale.
Bien, a ver, me dijiste la última parte. ¿Esta parte te refieres? A ver. La, Profe, sí. disculpe, Parece yo no fácil. entiendo ¿Cómo? Gracias. yo no entiendo donde la parte donde usted dice que cuando son cuatro variables van a ser 16 filas. ¿Cómo así, profe? No entiendo esa parte. Ah, ya, a ver, un ratito. A ver, este está aquí, acá, acá. Ya, lo que pasa es que, ya, si yo tengo tres variables, P, Q y R, aquí el número de líneas me dice que la fórmula 2 es 2 elevado a un exponente n, en el cual n es el número de variables que yo tengo. Acá yo tengo tres variables, por lo tanto es como si yo dijera 2 elevado a la 3, o como se conoce en matemáticas, 2 elevado al cubo. ¿Qué quiere decir? Que esto de acá yo tengo que multiplicarlo 2 por 2 por 2. Entonces 2 por 2, 4, por 2, 8. Por lo tanto, yo aquí tengo para tres variables 8 filas. Si yo tuviera 4, yo estuviera aquí, 2n sería 4, ¿ya? Y es como si yo dijera 2 a la cuarta, y es como si multiplicara 4 veces 2. 2 por 2, por 2, por 2. Ahora, si para 3 yo tengo 8, 2 por 2 por 2 son 8, multiplico por 2 más serían 16. Quiere decir que para 4 variables yo tengo 16. Bien, ya no serían 8, sino serían 16. Si yo tuviera 5, simplemente multiplico por 2 a 16 y serían 32. Si yo tuviera 6, tuviera 64. Y así sucesivamente. Multiplico por 2 y esa es la cantidad de filas que me determina si yo consiguiera, y si yo tuviera eh, la cantidad de variables que me pide, ¿no? En este caso, como lo habíamos resuelto aquí en este ejercicio, yo tengo 6 variables, ¿ya? Tengo 6 variables, es como si yo dijera 2 a la sexta, sale 64. Serían 64 filas para poder yo determinar el resultado final de, de este ejercicio. Bien, entonces eso básicamente es lo que me indica eh, la solución de este ejercicio. Bien, y el por qué se identifica y el por qué nosotros determinamos el número de filas. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Sí, sí. Profesor, disculpe, una pregunta, ya que Ujú. estamos en ese paso. En los ejercicios siempre se va a empezar con P, Q, R, S, T, ¿sí? O sea, desde P, ¿eso está determinado o por qué son esas variables? A ver, yo puedo empezar con ABC, pero en la lógica no se trabaja o no se ha venido trabajando con esas variables, con ABC. Ya siempre se determinaba P, Q, que en realidad, bueno, ya es algo por costumbre básicamente que se venía determinando de esta manera. Y ahora, si tú te sobreentiendes con otro tipo de variables, no hay ningún inconveniente, o sea, tú lo puedes poner, lo que interesa es que el resultado sea el, el que se obtiene realmente, ¿bien? Que se llegue a un resultado final. Que tú le pongas A, B, C, D, F, G, ¿no? La letra del abecedario, eso no habría problema. Esto, como te digo, prácticamente es una costumbre que se está trabajando en lógica con este tipo de variables. ¿Mm?
¿Alguna otra pregunta? En realidad, no estamos alcanzando a hacer el ejercicio número 3 porque ya hasta se terminó el tiempo. Lo que es la tercera clase, que es tautología. Esta clase, de repente, no sé cómo lo vamos a poder plasmar. ¿Logran ver lo que es el... A ver, voy a poner acá. ¿Sí logran ver esta parte? Sí, sí, profesor. Sí. Sí se ve. Bien, claro, acá son varios ejercicios también que nosotros tenemos aquí, pero bueno, no creo que podríamos llegar. Voy a hacer un breve ejemplo nada más. Bueno, el recordatorio ya lo tienen, ya les expliqué cuál es lo que deberíamos acordarnos siempre, acordarnos el diferente y por defecto lo demás es todo lo contrario, ¿correcto? Entonces, bien, ok. La tautología, lo que me dice es que cuando el resultado final, en realidad, esto dice, es aquella proposición compuesta que es cierta para todos los valores de verdad de sus variables, ¿ya? Para todos los valores de verdad, para todo el ejercicio, cuando el resultado final va a ser verdadero. Por ejemplo, acá tenemos dos variables, tenemos 4 filas, ¿bien? En el cual tenemos aquí un paréntesis, tenemos un operador y tenemos un corchete, ¿ya? Lo primero que se tiene que resolver, bueno, resolveríamos el paréntesis, a su vez, lo primero que tenemos que resolver es todo lo que está dentro del corchete, ¿bien? Pero dentro del corchete tenemos dos paréntesis, entonces primero resolvemos los que están en paréntesis. Acá tenemos la solución de cada uno, ¿bien? Como tenemos la solución de cada uno, resolvemos el conector que tenemos aquí, que es el conector I. ¿Pero de qué? De ambos resultados, de 1 y de 2. ¿Ya? El resultado que tengamos acá es el tercer resultado que tenemos aquí. Luego tenemos acá el paréntesis con una bicondicional y empezamos a resolver. Tenemos este resultado. ¿Con qué vamos a resolver esta parte, esta otra bicondicional? Con el resultado encontrado en la parte final de lo que es los corchetes. Bien, entonces aplicamos 1 y 3. Empezamos a resolver la bicondicional. Me dice que cuando ambos son verdaderos y cuando ambos son falsos, los resultados siempre van a ser verdaderos. Entonces, cuando el resultado final yo tengo que es verdadero, siempre me dice que esto va a ser una tautología. Bien, cuando únicamente todos los resultados son verdaderos, esto va a ser una tautología. Bien, entonces, con esto, una contingencia es cuando hay verdaderos y falsos. Bien, cuando el resultado final hay verdaderos y falsos, es una contingencia. Así yo tenga 3 verdaderos y un falso, ya vendría a ser contingencia. ¿Ya? Vendría a ser contingencia. ¿Ya? Si yo tengo 3 falsos y un verdadero, igual viene a ser contingencia. Bien. Lo que es la contradicción es cuando el resultado final me da todo falso. Bien, esa es la contradicción. Contradice a la tautología. Bien, contradice a la tautología. Si la tautología es puro verdadero, la contradicción es puro falso. Es como la negación, ¿no? El mismo operador. Es como la negación. Bien. Tenemos aquí las notables, que leyes notables no lo vamos a aplicar, no lo estamos aplicando. Simplemente vamos a darle paso a esta parte, ¿ya? Estos son ejercicios que ya como ustedes lo tienen o lo pueden descargar,
Simplemente se van a ir familiarizando, ¿ya? Hasta acá creo que nos vamos a quedar. Bien. Me dice aquí. ¿Perdón? Profesor. ¿Cómo? No entiendo. Bien. Entonces tenemos aquí, como una parte del ejercicio, dice, no, escribe de forma simbólica los siguientes enunciados. Si Una las- pregunta, profesor. A ver. Ya que Sí, te escucho. Hola. Bien. Entonces tenemos aquí la parte, me dice, representar en forma simbólica, ¿no? La ¿me escucha? representación. Hola, hola, te escucho, No, lo dime. que yo veo que siempre pone el 1, el 0, el 1, el 1. Eso ya está determinado también, ¿no? ¿Aló? Sí, 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 ya está determinado también. Ujú. Ya. Si yo tengo una variable, empiezo con 1 y 0, porque serían dos filas. Si yo tuviera dos variables, en la primera fila, la primera columna, que es la primera variable serían dos verdaderos y dos falsos, o dos unos y dos ceros. Y el segundo sí es intercalado. ¿Ya? Si yo tuviera tres variables, como acá, tres variables, la primera columna siempre va a ser cuatro verdaderos, cuatro falsos. Siempre el 50% va a ser verdaderos y falsos. Si yo acá tengo cuatro verdaderos y cuatro falsos, en la segunda columna van a ser dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos. ¿Ya? Y la Saca la tercera, mitad, la mitad, la mitad. así es, mitad, mitad y mitad. Bien. Y luego acá también en la variable R, ya es intercalado. Bien. Profe, una consulta. Y si la variable aumentara a una más, serían 4 variables, ¿cómo sería la conjugación de verdadero y falso? Ya. 8 verdaderos, 8 falsos. Acá sería 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. Ya, profe, ya Así, entendí. así sucesivamente. Bien. Entonces, acá estamos en A, si las exportaciones disminuyen, entonces bajarán las utilidades. Bien. Entonces, identificamos las primeras variables, exportaciones disminuyen, y la segunda variable sería bajarán las utilidades, P y Q. Entonces lo podríamos representar de esta manera. Si las exportaciones disminuyen, entonces bajarán las utilidades, ¿no? Esto es lo que lo representamos de esta manera. Igual acá, los precios son altos, sí, solo si los costos aumentan. Entonces tenemos aquí como primera variable los precios son altos y como segunda variable los costos aumentan. Y acá ponemos el sí y solo sí, porque este es el conector que nos está dando. Sí y solo sí. Bien. En la parte C tenemos si aumenta la demanda, esto implica que aumenta la oferta y viceversa. Entonces, variable T aumenta la demanda y como V tenemos aquí, aumenta la oferta. Entonces, aumenta la demanda, aumenta la oferta. Y viceversa me dice, o sea que si disminuye la demanda, también disminuye la oferta. Estas son las oraciones que nos están dando acá, bien, en estos ejercicios. Después, en esta parte de la tabla de verdad, si son contingencias o tautología, contingencia o alguna contradicción, estos ejercicios, como acá está ordenado, la solución está ordenada, yo ya se los voy a dejar para que lo puedan ir revisando poco a poco. Bien. Si por A o B
tuviera alguna duda por parte de ustedes, ya me escriben por interno también y yo se los voy a explicar por interno. Bien, también no quisiera quitarles más el tiempo, ya nos hemos pasado un poco. Entonces, creo que hasta aquí ya hemos llegado con sus demás compañeros, los demás compañeros que están también. Espero que ahora sí se haya reforzado un poco más y se logre haber entendido, ¿no?, el porqué de las cosas. Bien, bueno, esto sería todo hasta que que hemos llegado, hasta donde hemos llegado y ya pues entonces, por rato se escucha bien, dice, ¿sí? A ver, las clases pasadas, hay una plataforma virtual, ya de una página que tiene el administrador, en las cuales ustedes pueden ingresar a esa plataforma. Después también, la clase grabada, hay un canal en YouTube, ya que es del instituto. Ustedes pueden ahí descargar el video si gustan también descargarlo. Bien, pero lo que es la clase como diapositiva está en una plataforma que tiene el administrador. Pídanle, conversen con el administrador en todo caso y pídanle la plataforma. Bien, y ahí sí pueden ver la clase, inclusive ya ir familiarizándose viendo el video, viendo la clase, ¿no?, viendo la diapositiva. Igual, si mal no recuerdo, ya les compartí. Ya compartí todas las clases al grupo. Entonces, y sí lo pueden abrir en este caso. Si no llegaran a abrirlo, ya me avisan también o sinceramente pueden bajarlo directo de la plataforma. ¿Bien? Ok, esto sería todo, señores. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y cualquier cosa, cualquier consulta me avisan por interno y podríamos ya explicarle más detalladamente. Bien, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Profesor, buenas noches. Bien. Vamos. Gracias, profe. Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias, profesor. Nos vemos.